Hola a todos, bienvenidos a Aula Express. Soy Gustavo Arias, vamos a seguir con química. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la teoría orbital molecular. Vamos a ver el solapamiento, el traslape de los orbitales p cuando es una interferencia de tipo constructiva y destructiva. A continuación. Ok, vamos a ver la formación de orbitales moleculares de tipo sigma a partir de orbitales pz. Tengo dos orbitales atómicos 2pz del átomo A con un orbital atómico 2pz del átomo B. Se van a traslapar o van a tener región en común. Estos orbitales van a tener una interferencia de tipo constructiva, que quiere decir que la densidad, o sea, cuando estos orbitales se traslapan o tienen región en común, en esa zona va a existir una mayor densidad electrónica y se va a formar un orbital molecular de tipo enlazante, un orbital de tipo 2 sigma pz. Los orbitales sigma son cilíndricamente simétricos al eje, como tenemos acá, y acá como vemos se forma una nube. Aumenta el tamaño de la nube que se une cuando ocurre el traslape de estos dos orbitales atómicos debido al aumento de la densidad electrónica que ocurre. Sabemos que el orbital molecular enlazante es de menor energía y mayor estabilidad. Ahora, vamos a ver cuando los dos orbitales atómicos pz se ocurre una interferencia de tipo destructiva. Acá tengo un orbital de 2pza, se va a traslapar o va a tener región en común con un orbital pzb, pero cuando tienen el traslape o la región en común, la densidad electrónica es casi nula, por lo tanto se elimina una gran parte de cada orbital atómico para formar un orbital molecular de tipo antienlazante, como tenemos acá, y lo vamos a llamar como el orbital 2 sigma pz asterisco. Sabemos que el orbital antienlazante son orbitales de mayor energía y de menor estabilidad. A continuación vamos a ver los niveles de energía del orbital los orbitales sigma pz con respecto a los orbitales pi. Ahora nos preguntamos dónde vamos a colocar el orbital sigma pz en el diagrama orbital molecular. Va a existir un cambio en el orden de este orbital sigma pz con respecto al orbital pi. Este orden de energía va a depender del número atómico que tenga el número atómico que se está analizando el átomo. Entonces, por ejemplo, si el número atómico es menor a 8, los orbitales pi de tipo pi va a ser de menor energía en comparación a los orbitales sigma pz que tenemos acá. Entonces van a estar primero los orbitales de tipo pi, que serían 2pi px y 2pi py. En comparación va a tener menor energía y mayor estabilidad en comparación a los orbitales 2 sigma pz. Esto es debido a que existe una repulsión electrostática entre los orbitales sigma 2s y los orbitales antienlazantes sigma 2s asterisco. Por lo tanto, los orbitales 2pi px y 2pi py no tienen una repulsión electrostática, por lo tanto su nivel energético no va a ser menor y va a tener una mayor estabilidad en comparación a los orbitales 2 sigma pz, cuando el número atómico del átomo que se está analizando es menor a 8. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir si el número atómico es mayor o igual a 8? Acá va a ser diferente. Como vemos acá, el diagrama orbital molecular va a ser la misma forma. Lo único que va a variar es el orden de energía que tienen los orbitales llenados, los orbitales enlazantes sigma pz y los orbitales pi px y pi py. Ahora, vemos acá que el orbital, cuando el número atómico es mayor o igual a 8, entonces el orbital 2 sigma pz va a tener menor energía y mayor estabilidad en comparación a los orbitales 2pi px y 2pi py. Entonces acá tengo el diagrama orbital cuando el número atómico es mayor o igual a 8. Y cuando el número atómico es menor que 8. Ahora vamos a hacer dos ejemplos cuando es menor a 8 y cuando es mayor o igual a 8. Ok, ahora vamos a hacer el diagrama
orbital molecular para la molécula de nitrógeno y también para la molécula de oxígeno. Sabemos que el nitrógeno, el número atómico sería Z igual a 7. Entonces el diagrama orbital molecular que corresponde a esta molécula, para revisar a esta molécula, sería de este tipo, que los orbitales 2pi serían de menor energía, los orbitales pi es menor energía en comparación a los orbitales sigma. Entonces, como el nitrógeno es Z igual a 7, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3, y analizamos, vemos que la última capa de valencia son 2s2 y 2p3, tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Vamos a hacer el diagrama orbital molecular con los electrones de valencia. Entonces vamos a colocar, me quedaría 2 electrones para orbital 2s para cada átomo. Entonces tengo un electrón arriba, un spin arriba, abajo, acá también, arriba y abajo. Vamos a la formación de orbitales moleculares. Orbitales moleculares de tipo enlazante sigma 2s sería un spin arriba, un spin abajo. Ahora el otro electrón me va a formar orbitales los otros electrones me van a formar un orbital antienlazante sigma 2s asterisco, que va a ser de mayor energía y menor estabilidad que los orbitales atómicos, y acá este orbital enlazante sería de menor energía y mayor estabilidad. Ahora pasamos, me quedaría 2p3, entonces 2p3 lo ubicamos, colocamos, respetando, obedeciendo las reglas de Hond, me quedaría 2px, 2py y 2pz, sería acá sería igual 1, 2 y 3, obedeciendo el paralelo. Entonces me quedaría, vamos a llenar 2 pi px, se mezclarían 1, me formaría un orbital 2 pi px, serían 4, tengo 2 electrones correspondientes a los 2px, ahora me quedarían 2 electrones correspondientes a 2py, me quedaría uno arriba y uno abajo, sería el orbital molecular 2 pi py, tengo 4, acá tengo 1, 2, 3, o sea, me faltarían 2 electrones que me formaría el 2 sigma pz. Entonces colocamos acá un spin arriba, un spin abajo, contabilizamos los electrones que tengo en los orbitales moleculares con respecto a los electrones que tengo en los orbitales atómicos. Entonces tengo acá 2 electrones, 4, 6, 8 y 10. Contabilizo, acá me quedarían 2 y 3 serían 5, y acá son 5, serían 10 electrones. Entonces el diagrama orbital molecular sería de esta forma para la molécula del nitrógeno. Ahora hacemos el orden de enlace para esta molécula de nitrógeno, sería el siguiente. Sabemos que el orden de enlace va a ser igual a un medio que va a multiplicar a los electrones que están en los orbitales enlazantes, que serían, tengo 2 electrones, tengo 4 y 6, 2, 4, 6 y 8 electrones. Entonces serían 8 electrones menos los electrones que se encuentran en los orbitales antienlazantes. Los orbitales antienlazantes serían nada más 2 electrones. Entonces serían 8 menos 2, que sería a 6. Entonces me quedaría un medio que multiplica a 6. Eso es igual a 6 entre 2. Eso es igual a 3. Por lo tanto, el nitrógeno la molécula tiene un triple enlace nitrógeno-nitrógeno. ¿Sí? Y vemos que el nitrógeno es diamagnético. Entonces, porque los orbitales del orbital molecular del último nivel de energético sería de 2 sigma pz, sería de tipo, están apareados, entonces serían diamagnético. Diamagnético. ¿Sí? Ahora vamos a analizar la molécula de oxígeno. Ok, ahora vamos a hacer el diagrama orbital molecular para la molécula de oxígeno. Sabemos que el oxígeno tiene número atómico Z igual a 8. Por lo tanto, el diagrama orbital, los orbitales moleculares van a cambiar el orden energético. ¿Qué quiere decir? Que los orbitales sigma pz son de menor energía en comparación a los orbitales moleculares que tengo acá cuando Z es menor que 8. Entonces, acá sabemos que el número atómico del oxígeno es Z igual a 8. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4. Y sabemos que la última capa de valencia sería 2s2, 2p4. Tiene 6 electrones, 2 electrones orbital 2s y 4 electrones orbital 2p. Ahora vamos a proceder al llenado. Sería el siguiente. Tengo
dos electrones, un spin arriba y un spin abajo, orbital 2s, aquí también, uno arriba y uno abajo, orbital 2s. Procedemos al llenado de orbitales para la formación de orbitales moleculares. Tengo un electrón arriba, un spin arriba y un spin abajo, formando orbital sigma 2s. Acá, ahora los electrones para formar orbital molecular antienlazante sería sigma 2s asterisco, un spin arriba, un spin abajo. Ahora procedemos, acá me quedaría 2p4, entonces colocamos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Acá también sería 1, 2, 3 y vamos a colocar acá 4, que sería 2px. Ahora vamos a proceder a la formación de orbitales moleculares enlazantes. Entonces me quedaría, tengo 2 sigma pz, entonces me quedaría un arriba, un spin arriba y un spin abajo. Ahora 2pi px, tengo un electrón arriba, un electrón abajo, correspondiente al pi px. Y ahora vamos con el orbital 2pi py, que serían un electrón arriba, un electrón abajo. Ahora me quedaría un electrón que está de sobra acá, que sería este y el otro. Entonces me formarían electrones me formarían orbitales antienlazantes. Entonces me quedaría acá un electrón en el orbital pi px asterisco, orbital antienlazante molecular, y el otro electrón quedaría en el otro orbital 2pi py asterisco, que sería el otro orbital antienlazante. Ahora hacemos el orden de enlace de esta molécula de oxígeno. Vamos a colocar orden de enlace, va a ser igual a un medio de los electrones que están en los orbitales enlazantes, que serían 2 electrones, 4, 6 y 2 serían 8 electrones, menos los electrones que se encuentran en los orbitales antienlazantes, serían 2 electrones y 2 serían 4. 8 menos 4 me quedaría 4, entonces me quedaría un medio por 4, me quedaría 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, el orden de enlace de oxígeno, la molécula de oxígeno, sería doble enlace, oxígeno, oxígeno. Y acá podemos decir, por medio de esta teoría orbital molecular, de que la molécula de oxígeno es de tipo paramagnética, que es atraída por un campo magnético. Entonces colocamos de tipo paramagnética. Paramagnética. ¿Sí? También tiene doble enlace. Además, la energía de disociación de dichas moléculas es de energía de disociación, sería igual a 498.7 kJ sobre mol. En comparación a la del nitrógeno, la energía de disociación para el nitrógeno sería 941 kJ sobre mol. Ok, ahora por medio de la teoría orbital molecular podemos comparar las moléculas, si son diamagnéticas o paramagnéticas, también en la energía de disociación, como vemos acá, y el orden de enlace que tiene cada molécula, dependiendo del número atómico, para moléculas de tipo homonucleares, que son de los mismos átomos. Ok, ya vimos una parte de la teoría orbital molecular. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que se hagan. Un like, cualquier duda o comentarios puedes decirlo acá abajo. Chao.